Es un desafío el estar aquí, pero creemos en que si obedecemos, Dios bendice. ¿Lo creen o no? Si obedecemos al Señor, Él abre las puertas. Nuestra tarea es poder obedecer, ¿sí? No es sencillamente el tener una percepción que queda ahí en el aire, no. Cuando Dios te habla algo, tienes que caminar sobre esa palabra, ¿sí? Creer. Creer no es solamente tener una sensación interna en mi corazón, sino que eso traiga un efecto, eso traiga vida, ¿sí? Y para eso hay muchas veces decisiones que tenemos que tomar, y hemos tomado la decisión de creerle al Señor, al pararnos aquí. Así que yo los animo, así como hemos estado viendo que se abrió un tiempo y tomando determinaciones, así hazlo en tu vida, así hazlo en tu casa, así hazlo en lo que Dios ponga enfrente tuyo. Muévete obedeciendo. Muévete creyendo, ¿sí? Lo que Él tiene en medio de nosotros. Bueno, yo quiero poder hablar hoy día de principios que tienen que ver con el entendimiento, ¿ya? Recién estábamos adorando y hay un verso que es el más quizás conocido, que está en Filipenses 4, capítulo 4, verso 7. Dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Lo dice Filipenses capítulo 4, verso 5. ¿Sí? Filipenses capítulo 4, verso 5. Y cuando nosotros vemos la relación entre la paz y el entendimiento, vamos a ver muchas cosas que el Señor está trabajando en nuestra forma tanto de comprender procesos como de movernos en fe. ¿Cómo podríamos definir el entendimiento? El entendimiento no es que ya tenga toda la respuesta a las preguntas existenciales de la vida. El otro día el David se me acerca y me hace preguntas súper difíciles, pues. Papá, ¿y de qué están hechas las estrellas? Y empieza a hacer preguntas que requieren una respuesta detallada. ¿Para qué decir lo otro más grande? ¿Ah? El otro más grande, a mí me han sentado el Juan Ignacio y me dice: ya, papá, explícame el mal. Y bueno, el enemigo, y leo Ezequiel, Isaías, todo lo que pasa con Lucero. Ya, pero ¿y en dónde entró el mal a Lucero? ¿Dónde está el origen del mal? Y empiezan a hacer preguntas muy, muy, muy profundas, que de alguna manera uno quisiera tener todas las respuestas, y a veces la respuesta más fácil es decir: el Señor es misterioso, está el misterio de Dios, y hay muchas respuestas que obviamente están ahí, en su misterio. Hay cosas que quizás nunca en la vida vamos a tener acá en la tierra una respuesta ya, porque están en ese radio, en ese ámbito donde Dios nos guarda. En definitiva, Dios decide guardarnos, porque es Padre. ¿Me siguen o no? Entonces, entendimiento no quiere decir tener todas las respuestas a las situaciones que hoy día estoy viviendo, ¿sí? No quiere decir con ser, entre comillas, un sábelo-todo, que ya lo conoce todo. No. El entendimiento, según la Escritura, tiene otro foco que va más profundo, y el cual yo esta mañana quiero invitarles que podamos abordar, que podamos dejar que el Señor ahí pueda cincelar nuestro corazón. Es un tiempo de entendidos, ¿sí? Gracias, Prisi. Siempre ahí tú. Amén. Vos, dale. Entonces, este es un tiempo para ser entendidos. ¿Sí? Entendido. Y a veces se ha hablado mucho de este tema, y yo quiero recalcarlo. ¿Por qué? Porque hay cosas que van a ir dándose en este tiempo, y al cual nosotros necesitamos tener la panorámica, tener un poquito la claridad hacia dónde vamos. El Señor decide hablarle a sus hijos y darles dirección, ¿sí? No quedamos a ciegas, somos hijos de luz. Entonces, aun cuando quizás no tengamos todas las respuestas de la vida, Él puso su espíritu en medio de nosotros para guiarnos en toda verdad y en toda justicia. Y Él decide habitar ¿con qué? Con gente humilde, con gente sencilla de corazón, con gente que tiene la disposición a poder recibir su voz. ¿Sí? Bueno, entonces
¿Cómo podríamos definir el entendimiento antes de ya ver otras cosas? Yo creo que en base a lo que hoy hemos estado recibiendo y a lo que yo he estado estudiando, el entendimiento tiene que ver con habitar en el shalom de Dios. ¿Sí? Entendimiento tiene que ver con habitar en el shalom de Dios. ¿Qué es el shalom de Dios? ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que es el shalom? Algunos se saludan y dicen, shalom, hermano. ¿Ah? Paz. Pero hay una diferencia entre el concepto de paz y de shalom. ¿Sí? El concepto de paz es un concepto que viene de los antiguos romanos. ¿Ya? La pax, con X. Los romanos eran capos para conquistar territorio. ¿Ah? Ese era su pega más fuerte de los romanos, fue extender el imperio. Julio César, ¿cierto? Después Octavio Augusto. ¿Sí? Ellos tienen una visión imperial. ¿Y qué es lo que hacían? Llevaban su estandarte. Imagínense usted, no, a Chile muy lejos, pero bueno, llegaban frente a tu casa y tú veías un estandarte del águila, ¿no? Veías a los soldados con todo ordenadito y ese estandarte decía SPQR, ¿no? El Senado romano de alguna forma estaba ahí representado, el poder romano. Y ellos te decían, esta es la Pax de Roma, es decir, es una conquista militar, la Pax Romana, que establece un gobierno, ¿ah? Que establece su estandarte, es decir, ahora esta tierra ya no es tuya, esta tierra tiene otra soberanía, esto es de Roma. Entonces, la paz, como de alguna forma lo hemos entendido, viene de esa idea de colonizar, de conquistar, de tener un territorio dominado, ¿ya? Pero el concepto en el hebreo de la paz de Dios es shalom. ¿Lo saben, no? El shalom. Gracias, amiga. Y el shalom tiene que ver con ¿qué? Con el bienestar espiritual del alma y de tu cuerpo. Shalom es estar completo en Él. Shalom es estar en una condición de bienestar, donde puedo descansar ¿en qué? En el gobierno de Dios. Dice que debemos buscar la paz de Jerusalén, que debemos orar por la paz de Jerusalén. Que Jeremías decía que él buscaba la paz de la ciudad, el shalom de la ciudad. ¿Sí? Entonces, Dios quiere que usted viva en una paz que sobrepasa el entendimiento de este mundo. ¿Se acuerdan lo que recién leímos, no? Se los leo de nuevo. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Sí? Sobrepasa el entendimiento, sobrepasa lo que nosotros podemos comprender en muchas situaciones, insisto, de nuestras vidas. Entonces, hay una puerta que el Señor está abriendo esta mañana y tiene que ver con su shalom. ¿Me sigue, no? Tiene que ver con entrar en esa dinámica de su reino. Pero nuestro entendimiento necesita ser sacudido. ¿Sí? ¿De qué? De la dinámica del Adán caído. ¿Sí? De la forma en cómo muchas veces procesamos. Entonces yo te decía, la primera definición que quiero compartirte esta mañana es que el shalom, el entendimiento, el ser entendido, es poder habitar en ese ecosistema divino. Es poder habitar en el shalom de Dios, que es un lugar que Él abre para los hijos, en el espíritu, pero tiene una repercusión ¿en qué? También en tu mente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos de alguna forma confeccionados en base a paradigmas. Eso quiere decir sistemas de creencia. Si yo te digo que de alguna manera imagínense, estamos frente a la playa y viene una ola de 2-3 metros,
nosotros vamos a reaccionar de una u otra manera por lo que hemos estado, somos un país de tsunami, somos un país sísmico. Es impresionante cómo nosotros respondemos, por ejemplo, a esos tipos de amenazas. Yo me acuerdo, estuve una vez en otro país y hubo un sismo como de 3 grados y la gente se desesperó. Y para nosotros los chilenos que estábamos era como, esto es una cosquilla, ¿no? Un temblor de 3 grados, ¿qué es para nosotros? ¿Ah? Claro, acurrucarnos para dormir, pues. Ya después de los 6, 7 grados ahí ya empezamos, ¿no? Ahí como que ya la pensamos un poquito más. 6 grados se está moviendo, bueno. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros, escucha esto, hay experiencias que van formando un sistema de creencias, ¿sí? Entonces, el entendimiento opera allí, opera en lo que podemos decir es parte de ese sistema de creencias. ¿En qué creemos? Pero además de el en quién creemos, en dónde hemos depositado nuestra confianza, en dónde está nuestra fe, ¿sí? Entonces, yo quiero hoy día hablar a tu entendimiento, hablar a los entendidos. ¿Para qué? Para que entremos por esa puerta que el Espíritu ha abierto esta mañana. Amén. También el entendimiento creo que está asociado a poder comprender y vivir la voluntad de Dios, ¿sí? Mira lo que dice Salmo. Yo puse estas láminas con versos porque puse harta escritura, ¿no? Para que ustedes puedan, para que sea más fácil, ¿no? Ahí está apuntada algunas láminas. Dice Salmo 111, 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es decir, alguien sabio es alguien que teme al Señor. Esa es la medida del cielo. No alguien que conoce mucho, no alguien que sabe toda la enciclopedia, no. Alguien sabio para el Señor parte con aquel que teme, que tiene temor de él, ¿cierto? Una de las lámparas. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Es decir, alguien que tiene buen entendimiento es alguien que de forma práctica ejecuta ¿qué? La voluntad de Dios. Entonces yo no puedo decir que alguien es entendido si no guarda los mandamientos de Dios, si no los pone por obra en su vida, si no es, como dice la palabra, alguien que busca hacer lo agradable, lo justo, lo de buen nombre. Entonces, esto es un parámetro que ya aquí el Señor va mostrando en la Escritura, ¿ah? Aquel que tiene buen entendimiento es aquel que busca practicar sus mandamientos, ¿ah? Su alabanza permanece para siempre. Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Es decir, hay una impartición de luz cuando la voz de Dios viene sobre nosotros. Hay cosas que de repente no sabemos cómo resolver. Y Dios ha puesto entendimiento, espíritu de entendimiento. Dice que a los sencillos da entendimiento. Gente que busca primero atender la voz. Pero ¿cómo lo hago, Señor? Mira, ahí Pablito arreglando un camión de esos gigantes de minería y el Señor imparte su luz. ¡Ay, vino la solución! ¿Cómo lo saco a la pana, no? Y así también en diferentes situaciones con tu hijo, con tu hija. Señor, ¿de qué manera trabajo con este hijo que tengo enfrente mío? ¿Sí? Necesitas entendimiento. Necesitas entendimiento. Desde lo práctico hasta poder entrar en esa atmósfera de revelación que es su shalom. El entendimiento trae reposo, pero la falta de entendimiento trae dureza de corazón. ¿Sí? El entendimiento trae reposo, permite entrar en el reposo de Dios, permite entrar en sus obras completas. Pero la falta de entendimiento genera endurecimiento del corazón. ¿Sí? Y dice que la exposición de sus palabras imparte luz. Es decir, el entendimiento más que hablar o que acumular tiene que ver con oír. ¿Podemos decir oír?
oír. El entendido es alguien que escucha la voz del Señor. Insisto, no es alguien que tiene todas las respuestas. Es alguien que escucha. Y en ese oír se imparte su luz. Entonces, mira lo que dice la palabra. Yo saqué una foto de un amigo. Ed, ¿no? Ed se llama. Mr. Ed. Oh, qué antiguo. Mr. Ed. Era un caballo antiguo. Algunos me miran así como, ¿qué está hablando eso? Los más antiguos van a saber quién era Mr. Ed. Salmo 38 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos y te aconsejaré. No seáis como el caballo o el mulo sin entendimiento, cuya boca ha de ser frenada con bozal y freno, para que se acerquen a ti. Mira que lindo el Señor. Te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Esa palabra es una perla de Dios, es una promesa de Él. Dile, Señor, ando como el caballo, ¿no? Ando desbocado. Me cuesta ser amansado. El que es chúcaro con Dios tiene un problema de entendimiento. El que está peleando en su corazón por hacer su voluntad y la voluntad del cielo, le cuesta ser amansado, ¿no? Y lo que él está buscando es que su voz venga sobre ti y traiga, ¿qué cosa? Enseñanza, luz de justicia, para poder caminar amansadito. Entonces, ¿en qué área en tu corazón hay protesta este día? ¿En qué área hay paro? Me boté a paro con el Señor. Pues hay gente hasta que ayuna como si estuviese haciendo paro. No, lo digo por ti, Gaby, nada que ver. Gaby está ayunando. Pero no tiene que ver, hay gente, insisto, hay gente que intenta casi convencer a Dios con ayunos, con cosas, 1000 sacrificios. Y eso termina convirtiéndose ¿en qué? En dureza de cerviz, en torpeza. ¿Sí? La falta de entendimiento nos hace ser torpes. Como el caballo desbocado. ¿Ah? Anda para allá. Una vez yo me subí en un camello, no un caballo, un camello. Oiga, los camellos que son alegones. Bueno. No, pero están hechos para... Pero los camellos están hechos para llevarte, igual que el caballo. Pero el camello alega más que el caballo. No, pero es verdad, no subimos a un camello. Tenía doble joroba, era un dromedario. Pero a mí una vez me acuerdo un tío muy querido, se subió al caballo y el caballo estaba listo y se amurró el caballo. Se quedó ahí, se bajó, no quiso moverse más el caballo. No se amurre, no se desenfoque, no se desemboque. Deja que Dios te amanse. Ser amansados por Dios, disculpen la forma tan campesina que estamos hablando, pero ser amansados por Dios permite ser enseñables, ¿ah? Permite que aprender mansedumbre. ¿A cuánto nos cuesta la mansedumbre? Díganle a Moisés, que mató a un egipcio, estaba hasta acá de la burla, estaba hasta acá de lo que estaba a su alrededor. ¿Y qué terminó de hacer? Mató a un egipcio. El príncipe de Egipto. Terminó ahí dando... Entonces, cuando en nuestro corazón hay falta de entendimiento, hay actitudes que develan las áreas que no han sido resueltas para, ¿qué cosa? Asumir la voluntad de Dios.
comer su voluntad, comerla. Aun cuando a veces, cuando comemos algo que no conocemos, nos genera algo como, ¿no? La primera vez que alguien comió sushi, yo me acuerdo, nos mirábamos con la Débora, mi pastor, esta cuestión está cruda, qué raro. Hasta que de pronto le va encontrando el sabor de lo que eso tiene ahí. Entonces muchas veces, pregúntale a Pedro, no mata y come, muchas veces Dios pone frente a nosotros platos que desconocemos. Y tú tienes que comer su voluntad. Eso es de entendido. Eso es de gente que es entendida, quienes comen su voluntad. El no hacerlo me va a mantener, como dice acá, sin entendimiento, desbocado. Y el problema es que el ciclo es el siguiente: la falta de entendimiento provoca dureza de corazón. Quiero hacer las cosas a mi forma. Pero después de eso viene la altivez de espíritu. Y eso es más dramático, porque al altivo Dios lo mira de lejos. Al orgulloso. Y usted puede tener aún orgullo religioso y no darse cuenta. El no oír, el no ser sensible a la dirección, a la voz de Dios, puede traer esta cuestión en mí. Una de las palabras para entendimiento en el hebreo es shamá. Shamá, que quiere decir oír inteligentemente. ¿Sí? El que escucha al Señor y obedece sus palabras, ese es inteligente. Ese es vivo. Ese es entendido. ¿Sí? Entonces, ahí está esa palabra, shamá, que es oír inteligentemente, advertir al son, anunciar, atención, atender, estar atento, ¿no? Consentir, contar, convenir, convocar, oído, obediente, oír, prestar atención, pregonar. Bueno, hay un montón de otras definiciones que salen de esta raíz primaria, que es oír inteligentemente. Entonces, cuando hoy nosotros estamos acá en la adoración y el Señor abre una puerta de su shalom, abre una puerta de su paz, mi entendimiento tiene que oír primero sus palabras antes que las voces del pasado, las voces que están alrededor mío, las amenazas. ¿Por qué? Porque el principio para ser entendido es oír. Amén. Amén. Mira lo que dice Marcos capítulo 4 verso 11. Dice: y les decía, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios. Para los que están afuera reciben, pero los que están afuera reciben todo en parábolas. Se lo leo, no dice. Y Jesús, está hablando Jesús, les decía: a vosotros os ha sido dado ¿qué? El misterio del reino de Dios. Pero los que están afuera reciben todo en parábolas. Es decir, Dios ha dado entendimiento de algo que los que están afuera no lo ven. O sea, cuando tú naciste de nuevo, Dios destapó tus oídos. El tema es que tengo que cuidar mis oídos, que no sigan llenándose de basura. Los que están afuera, muchas de estas cosas no lo ven. ¿Por qué? Porque son como parábolas. Pero a ti te ha sido dado ¿qué? El misterio del reino de Dios. Y eso es tremendo. Proverbios 25 dice: agua profunda es el consejo en el corazón del hombre. El hombre entendido logrará sacarlo. O sea, el entendido va a ir a lo profundo. Va a ir a esos pozos de profundidad del Señor. No se va a quedar en lo superficial. Va a ir a buscar el consejo de Dios. Va a zambullirse a encontrar el consejo de Dios para su vida. Entonces, yo quiero invitarte este día que nosotros podamos ser gente con entendimiento. Y tiene que ver con que nosotros miremos esta agua profunda. Hay cosas que, insisto, que no. El otro día estábamos hablando con
Estaba hablando con Rodrigo, por ahí está Rodrigo, con la Romy también. Y veíamos, ellos me decían, hay una situación tan tremenda hoy en esta generación, con los jóvenes, con los niños, que definitivamente, y Rodrigo, disculpa que lo ponga de ejemplo, pero Rodrigo ahí trabaja viendo casos judiciales de jóvenes, de niños. Definitivamente la respuesta no está en más medicamento para los niños, en más ayuda solo a la emoción. Hay algo que es más profundo. Hay un pozo que es más profundo. En tu vida, en tu casa, necesitas cavar un pozo de profundidad para que el consejo de Dios venga sobre tu mesa. Necesitas el consejo de Dios. Entonces, mano a la obra. Ciñe tu entendimiento. ¿Me van siguiendo, no? El entendimiento tiene que ver con asumir la voluntad de Dios en mi forma de pensar y de vivir. Perdón, ahí está. Mire, usted puede pasar por mil escuelas de sanidad interior, por didascalia, y venir todos los días que nos reunamos, etcétera. Pero si en su corazón usted no está dispuesto a asumir la voluntad de Dios en tu forma de vivir y de pensar, no va a pasar nada. O sea, el entendimiento tiene que ver más con el corazón que con sencillamente una disposición intelectual. Tiene que ver con la disposición de tu corazón para que Dios pueda llegar a esas áreas donde está chúcaro y tiene que matarte. Entonces, ¿hasta qué punto uno ve gente que recibe palabra y no es funcional en base a esa palabra? Porque todo el mundo, y disculpen que sea tan duro en decirlo así, pero todo el mundo puede ir a una universidad y pasar 5 años y graduarse en un título. Usted fue al colegio y pasó allí y tuvo un día un cartón de octavo, de cuarto medio. O sea, hay un tiempo de graduarse. Y hay tiempo donde el Señor te está llamando a graduarte de situaciones que deben ser completadas. Despierta de la falta de entendimiento. Tienes que caminar con fe y con determinación. ¿En qué? En que la palabra del reino en mi vida sea funcional. No puede ser que nosotros digamos, tengo hoy día una situación compleja de falta de perdón. No sé qué voy a hacer. No puede decir no sé qué voy a hacer. Estás en una situación muy difícil hoy con tu hija, con tu hijo, con alguien que está cerca tuyo. ¿Sabe qué? Hay un pozo profundo esperándote. Entendimiento. Entendimiento es poner en práctica la palabra que he recibido. Es asumirla en mí, comer su voluntad. Eso es entendimiento. Comer la voz de Dios y hacer la vida dentro de mí. ¿Me sigue, no? Entonces cuando decimos no podemos seguir siendo lo mismo, eso no depende de sencillamente el que pregona o el que predica. Tiene que ver con cómo yo asumo esa palabra de luz que me confronta en distintas situaciones en mi vida. No solo con temas de pecado, sino que también con prácticas que no están correctas en mi forma de pensar y vivir. No puede ser que un cristiano celebre Halloween. O sea, es un ejemplo burdo el que te estoy dando, pero oye, ¿hasta qué punto yo asumo que la tiniebla es normal dentro de mi casa, de mi vida? Y si esto es algo estético nomás. O sea, algo ahí no me cuadra. Entonces, esa disociación termina convirtiendo ¿qué cosa? Gente religiosa. Gente que se sabe toda la Biblia, que puede saber toda la nomenclatura profética, pero que en su vida, en lo práctico, en el día a día, nunca el Señor está presente porque tú no lo permites. Porque no has comido su voluntad. No has comido su voz dentro de ti. Eso es
Dureza de corazón. Eso es falta de entendimiento. Disculpen si la palabra está muy contundente hoy, pero el Señor nos ha abierto una puerta de su shalom. Y frente a eso tienes que ser entendido. Mira lo que dice la Escritura en Efesios 4, 17. Dice, esto digo pues, estoy leyendo Efesios capítulo 4, verso 17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles. ¿En qué? En la vanidad de su mente. Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Mira, la tiniebla es ignorancia. Y esa ignorancia, ¿qué hace? Mata la vida en la persona. ¿En qué vive? En un sistema de muerte, en un sistema caído. Y lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es, hey, tú no andes en ese tipo de vanidad de su mente. Dice, entenebrecido en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Dice, por la dureza de su corazón. El entendimiento tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con la disposición de tu corazón. Dice, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, la dureza de corazón lo que provoca es que seas insensible a la voz de Dios. Y la gente termina haciendo cualquier cosa, porque se endurece su conciencia. ¿Sí? Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, dice, si en verdad lo oír. El principio de los entendidos, oír. Estoy leyendo Efesios verso 20, 4, 20, dice, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis. ¿En verdad lo oísteis? ¿Estás escuchando al Señor? ¿O estás endurecido en tu corazón? Y habéis sido enseñados en Él. No que alguien te habló de Él, no, enseñados en Él, en su naturaleza, comiendo de su palabra, bebiendo de su verdad. Dice, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis, ¿qué cosa? Renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado ¿en qué? En la justicia y la santidad de la verdad. Todos los días tú tienes que vestirte, y así como te viste tu cuerpo, tienes que vestir tu alma. Un día quizás estás ahí frente a tu armario y te vistes ¿de qué? De pensamientos de orfandad. Te vistes de pensamientos y empiezas a vestirte con harapos. Empiezas a vestirte de miseria. Cuando el Señor ha puesto pensamientos más altos y pensamientos de bien sobre ti. Entonces Pablo lo que está diciendo es, renueva el espíritu de vuestra mente, vístete del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. En otras palabras, Pablo está diciendo, vístanse de Cristo, revístanse de Cristo. Entonces tú tienes que vestirte todos los días de Cristo, tienes que revestirte de Él, tienes que revestirte de sus promesas. ¿Sí? Hagan ese ejercicio en la mañana. Señor, hoy día yo me revisto de ti, revisto mis pensamientos de lo que tu voz dice. Y aun cuando saquen, aunque sea un pancito de vida, acérquense a la palabra. Hay aplicaciones que te dan una palabra diaria, no sé, pero ten la palabra ahí, a la mano. Come de su palabra. Que se despierte en ti el hambre por su voz. Que se despierte en ti el hambre por su palabra. Para oírlo a Él. Entonces me revisto de Cristo. Me revisto de su naturaleza. Me revisto de su verdad.
Me revisto de sus pensamientos. ¿Para qué? Para caminar con entendimiento. Para vivir con entendimiento. Un ejemplo importante. Salomón. Y qué interesante lo que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué? ¿Alguien sabe lo que significa Salomón? Lleno de paz. Mira la relación entre la paz y el entendimiento. Este es un diseño. Shalomón, el shalom, aquel que tiene abundancia de paz. Ese era su diseño. ¿Para qué? Para gobernar. O sea, ¿qué mejor diseño para un gobernante que ser un hombre de paz? ¿Qué es lo que la gente busca? La paz para una ciudad. Y ese era el destino ¿de quién? De Salomón. De Salomón. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Salomón, imagínense, hijo del rey David. No fue muy linda su historia porque él nace de una situación compleja. Betsabé, ¿se acuerdan? David había armado toda una situación para matar a Urías, el esposo de Betsabé. Qué terrible, ¿no? Pero esa es la palabra, muestra las cosas tal y cual son. No escondas, escucha esto, no escondas los episodios oscuros en tu vida, preséntalos al Señor. Él se encarga, con su gracia abundante, de cambiar nuestra historia. Pero no escondas eso. Deja que el Señor te limpie, que Él te sane. Y aquí vemos, bueno, David que definitivamente se casa con Betsabé, muere el primer hijo, pero nace después Salomón. Y sobre Salomón estaba la promesa del reinado. Y a él le tocaba entonces, cuando muere su papá, nada más y nada menos que el rey David, asumir el cargo. Imagínense qué difícil, ¿no? Seguir después de David, siendo rey. Primera de Reyes 3:7, ahí se muestra la historia. Dice, y ahora Señor Dios mío, ahí está Salomón, que está en una visión. Él tiene una visión de Dios. Dice, y ahora Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre, dice David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Imagínense cómo se presenta él delante del Señor. Soy un muchacho, Señor, no sé cómo salir ni entrar, no sé cómo conducirme. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo, ¿qué cosa? Un corazón. De nuevo, un corazón con entendimiento. Y ahí está la palabra shamá, ¿sí? Para juzgar a tu pueblo, dice, y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Dice, y Dios le dijo, ¿por qué has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido riqueza, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia? He aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado un corazón sabio y entendido. De modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. También te he dado lo que no has pedido. Ese es el Señor, pues. Ese es el Señor. También te he dado lo que no has pedido. Tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Toma, cachito. Verso 14 dice, pero ojo, mira lo que dice el verso 14. Dice, y si andas ¿en qué? En mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días. Qué tremendo, ¿no? Salomón, un hombre que recibe un corazón con entendimiento. Y acuérdense, la primera prueba de fuego, vienen dos mujeres,
dicen, este hijo es mío. Y no habían certificado de nacimiento, era todo un enredo, ¿no? No era el CERVEL, el registro civil de Israel ahí nomás no había funcionado muy bien. Estaban en paro. ¿Y qué pasó? Se cayó el internet. Y a él le toca decidir qué hacer. Y dice que toma una espada y la madre de verdad compungida reacciona. Entonces esta es la mamá, ¿no? Y empieza una historia donde los distintos reyes, la reina de Saba, es decir, todo el mundo se impresiona del reinado de Salomón. Pero sin embargo, poco a poco su corazón comienza a ser movido del entendimiento de Dios. ¿Por qué te estoy contando la historia de Salomón? Porque está muy alineada a lo que el Señor ha abierto hoy, que una puerta del Shalom. Salomón tenía un destino, que traer el Shalom de Dios sobre su reino. Y Dios le da un corazón con entendimiento. Su corazón se empieza a torcer. Y esta historia la conocemos. Pero, ¿qué es lo definitivo que hace que Él se aparte en su corazón? Según la palabra, el Señor se molesta de algo. ¿Cuál? Salomón se va a casar con mujeres que no eran israelitas, es decir, que estaban fuera del pacto. ¿Ya? Y que tienen mucha relación. Aquí hay una profundidad que yo quiero compartirles hoy. Dice, el rey Salomón era mujeriego. Complicado, ¿no? Complicado el tema. Pero dice que además de la hija de Faraón, o sea, ya tenía una egipcia, tomó a mujeres extranjeras. Dice, moabitas, amonitas, sirias, idumeas, hititas y amoritas. Tenía problemas, parece Salomón. De las naciones que el Señor había prohibido a los hijos de Israel. ¿Se acuerdan a quienes habían derrotado Josué? ¿No? Estos son los enemigos, escucha, estos son los enemigos que Josué había derrotado. Estos son los enemigos que Moisés había derrotado, Egipto. Es decir, él comenzó a resucitar los enemigos de antiguas generaciones. Verso 2 dice, las naciones que el Señor había prohibido a los hijos de Israel, diciendo, no entréis en ellas, ni ellas entren en vosotros. No sea que aparten vuestro corazón en pos de sus dioses. Entendimiento no tiene, escucha esto, no tiene que ver con que tú veas todo en el Espíritu. Porque eso es un don. Entonces usted puede tener toda la panorámica súper perfecta, pero tu corazón puede estar en falta de entendimiento. Porque el entendimiento tiene que ver con el corazón. ¿Para qué? Para comer la voluntad de Dios. Salomón se la sabía toda. Salomón era un tipo brillante intelectualmente. Pero ¿sabe qué? Había un problema en su corazón. El entendimiento de la voluntad del Padre, del cielo. Esto lo digo con mucho cuidado, ¿ya? Con mucha delicadeza delante del Señor. Pero, mire, he tenido el privilegio de poder servir y conocer mucha gente y profetas tremendos. Pero ver cómo algunos de ellos tenían problemas graves en sus casas. Entonces, ¿de qué te sirve saberte todo en el hebreo, en el griego? Saber todo lo que pasa en el mundo espiritual, si en tu corazón no quieres amar a tu esposa, no quieres amar al Señor, no quieres caminar en justicia, en cuestiones que son como el ABC. Esa disociación trae falta de entendimiento y abre un ciclo de dureza del corazón. ¿Para qué? Para que en un momento nos sintamos altivos y caigas. O sea, estamos hablando de Salomón, rey. Entonces mira, dice Salomón, no, ¿por qué?
Porque ellas van a apartar tu corazón en pos de sus dioses. A esto pues se apegó Salomón apasionadamente, dice. Estoy leyendo la textual 4. Pero no faltó, o sea, no solo se dice, tuvo 700 esposas, princesas. O sea, era dramático lo que pasaba en su corazón. Y 300 concubinas. Cuando Salomón era ya anciano, ocurrió que su corazón ya no estuvo, ¿qué cosa? Sumiso al Señor, su Elohim. O sea, ya su corazón terminó totalmente distorsionado. Imagínense porque este es el tema, ¿no? Este es el tema. O sea, ¿por qué gente que ha recibido palabra de Dios no vive de acuerdo a esa palabra? ¿Por qué muchas veces hemos recibido tantas promesas de Dios y no caminamos en base a eso? Es un problema de entendimiento. Pero tiene que ver más que con el ya. Tiene que ver con tu corazón. Entonces dice que su corazón ya no estaba sumiso al Señor. Ya no se sujetaba al Señor. Como el corazón de David su padre, dice. Como el corazón de David su padre. Dice, y las mujeres extranjeras hicieron desviar su corazón en pos de los dioses de ella, y a Astarté, ídolo abominable de los sidonios. Imagínense, Astarté terminó siendo, y peor aún dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Dice, y Salomón edificó en el monte que está frente a Jerusalén un lugar alto a Quemos, a Moloch, el ídolo de Moab. O sea, terminó en cualquier cosa. Aquel que tenía que abrir la dimensión de la paz de Dios como un diseño integral, terminó, dice, haciendo un altar a Quemos, el ídolo de Moab. Dice, y a su rey el ídolo de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban inciensos e inmolaban víctimas a sus dioses. Es decir, terminaron haciendo aún hasta sacrificios humanos en Israel. O sea, ¿se da cuenta lo que pasa acá? Una vida que recibe una promesa de Dios, una vida que recibe un legado generacional, hijo de David, puede terminar lejos del propósito y del diseño. ¿Por qué? Por falta de entendimiento en su corazón. Entonces yo hoy levanto esta palabra para que el Señor pese nuestro corazón. No es una palabra de condenación, es una palabra de examinarnos. ¿Por qué? Escuchen esto, porque viene un tiempo de buscar al Señor profundamente. Vamos a tener tiempo de derramarnos en este lugar. Y yo quiero decirte esto, no vengas por venir. No vengas por rellenar, no vengas por sencillamente estar. Ven porque en tu corazón estás entendiendo que quiero comer de eso. Entonces, no nos vamos a mover porque sencillamente es buena onda y bien, la comunión, gloria al Señor. Pero en ti debe existir entendimiento de quién eres en el Señor y de lo que Dios está haciendo en esta generación. ¿Qué es lo que yo recibía? Esto. Cada una de esas esposas representa un pacto que aparta el corazón de oír con atención. ¿Sí? Esto viene a robar el shalom. Viene a atentar contra el shalom de Dios. Cada una de esas mujeres es un diseño de 8, son 8. El 8 es señal de circuncisión, es señal de un pacto, ¿cierto? Al 8º día, un niño es circuncidado en Israel. El 8 es pacto. 8 fueron las personas que salieron del juicio que Dios hizo en el diluvio y entraron a una nueva era, un nuevo tiempo, ¿sí? Son 8 las personas. Es decir, el 8 siempre va a representar el reinicio y la circuncisión.
Y lo que pasaba acá con Salomón es que él estaba entrando a un lugar de pacto tan terrible que ancló a la nación por su falta de entendimiento. Ancló a la nación a principados que venían de otras regiones. ¿Cómo los traducimos en la práctica y en nuestra vida para nosotros identificar a esos enemigos? De la siguiente forma: el Egipto representa la esclavitud. Siempre. Siempre cuando ustedes vean a Egipto van a ver que la esclavitud. Egipto es la nación que genera esclavos. Es la nación que produce esclavos. Y lo que vemos acá es que Salomón termina haciéndose esclavo. Termina viviendo esclavo de altares como los de Moloch, los de Moab, es decir, hasta ese nivel. Entonces, la esclavitud en mi vida impide que yo pueda caminar con entendimiento. ¿Me siguen, no? Entendimiento es oír con atención para poder caminar en ese shalom, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas impiden que yo pueda oír con atención para caminar en el shalom de Dios? Primero, la esclavitud. ¿Qué cosas subyugan tus decisiones? Una amenaza financiera, una persona que está alrededor tuyo, que no te deja caminar en la libertad del espíritu, una religión, una herida. ¿Qué cosas son las que muchas veces se levantan a qué? A tomar tu voluntad y no dejarte hacer la voluntad de Dios. Eso es esclavitud. Todo lo que te sujeta, lo que te aplasta y no te deja oír con atención y entrar a ese lugar del shalom, del bienestar del cielo, es un enemigo que hoy día yo tengo que identificar. Egipto, la esclavitud. Segundo, Moabita, ¿qué es? La perversión sexual. Y esto hay que hablarlo así, tal cual. Moab es el hijo de Lot y su hija. Imagínense, de un incesto. Ese es Moab. Moab representa todo el sistema de perversión sexual, que lo que hace es quemar la semilla, es tergiversar. ¿Qué cosa? Los diseños de Dios sobre la familia. Entonces, cuando hay perversión sexual en una casa, en una familia, tenemos un problema. No podemos oír atentamente. Hablaba cuando estaba conversando con Rodrigo y Romy, me impresionaba un dato que ellos me daban. Me decían que la mayoría de los niños que hoy día ha tenido, no todos, pero muchos de esos jóvenes que tienen problemas de suicidio juvenil, antes fueron abusados. Ante un problema de abuso sexual, para llegar a ese punto de querer quitarse la vida. O sea, miren lo que hace un problema de inmoralidad. Genera que un clima de muerte. Entonces, obvio que se levanta como un enemigo para ir contra el shalom de Dios. Salomón tenía un problema en esta área. Y tenía un problema que su papá tampoco pudo vencer. David le costaba el área de la sexualidad, aún y siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto lo digo porque no es algo que nosotros tenemos que hacernos los locos. Si a David le costó, ¿cuánto más nos va a costar a muchos? Es un tema que nosotros tenemos que ser muy claros con Dios para recibir sanidad. Entonces Salomón se enlaza con Moab. Y con Moab la perversión sexual, que impide entrar a ese diseño de shalom. Tercero, los amonitas. Los amonitas representan las heridas del alma. Los amonitas pelearon, y ahí yo les puse los versos para que ustedes después los vean. ¿Ya? No los voy a leer todo porque si no va a ser mucho. Pero ahí están los versos bíblicos que refuerzan o reafirman lo que yo les estoy comentando. Y en esos versos ustedes van a ver qué cosa, las batallas que tenía Israel contra Moab. ¿Por qué? Por Galaad.
el lugar del bálsamo. Galaad era el lugar donde estaba el aceite y el bálsamo que se usaba para sanar las heridas, que se usaba para vendar de alguna forma a los que tenían problemas de salud. ¿De dónde sacaban el material? De Galaad. Y los amonitas todo el tiempo pelearon contra Israel para tomar el campo de Galaad, ¿sí? Entonces los amonitas muestran que las heridas que están en el alma y que no se han resuelto, también es un gigante que busca neutralizar tu capacidad de oír atentamente y entrar al shalom. Para entrar al shalom de Dios necesitas seguir abriendo esos lugares donde hay heridas dentro de tu corazón y vencer a los amonitas, sacarlos del terreno. Cuarto, dice, los sirios. Yo les estoy contando esto que yo recibo, que estas 8 esposas que tuvo Salomón fueron aquellas que le arrebataron su capacidad de ejercer ¿qué? El shalom. ¿Sí? ¿Me sigue, no? ¿Sí? Entonces ya les estoy comentando algunos, dando algunos detalles. Dice, Siria es el lugar de la amenaza, es el lugar del sitio. Los sirios eran especialistas en poder armar estrategia, táctica para a sus enemigos rodearlos. ¿Se acuerdan de Eliseo, no? Eliseo que iba a ser sitiado por los sirios y el Señor abre los ojos del siervo de Eliseo para que vea los ejércitos celestiales alrededor de él, ¿sí? ¿De qué manera el enemigo muchas veces ha querido sitiarte? ¿Ha querido rodearte? ¿Qué cuestiones están generando una amenaza permanente, una enfermedad, un diagnóstico? Identifiquemos a los sirios, esos campamentos silenciosos que el enemigo monta alrededor de nosotros y no nos damos cuenta. Gente que está al lado tuyo murmurando, maldiciendo y no te has dado cuenta que el enemigo está levantando un sitio en tu contra. ¿Con qué? Con palabras de confusión, con palabras de desánimo. Tienes que levantarte de ahí. Tienes que aplastar a los sirios y ver el ejército celestial arriba tuyo. Como Eliseo, ¡oh, mira! Los ejércitos del cielo están con nosotros. ¿Qué sirio? Y chicuarto. Entonces, los sirios son aquellos que sitian, aquellos que hacen la amenaza. Los idumeos, quinto, idumeo. Los idumeos son Edom. Edom. Y Edom es el lugar de Esaú, ¿no? El lugar de la mezcla. El lugar donde se persigue la simiente de Dios. Esaú es el lugar donde las tinieblas de alguna forma lo que intentaron hacer era provocar pleito entre hermanos, conflicto. ¿Para qué? Para generar persecución de la simiente de Dios. Y además mezclar los diseños. Edom está muy retratado con el famoso plato, ¿cierto? No de lentejas, sino era un plato de guisante, era haba, no sé, alguna cosita ahí, un guisado. Y ese guisado representa el ¿qué? El cambio de la primogenitura. Intercambiar, ¿qué cosa? La promesa de Dios por tomar lo pasajero. Y Salomón lo tomó. Salomón buscó el poder del momento. Entonces, a ver, lo que estamos hablando, yo estoy dando una pincelada muy rápida, pero esto es algo que es grueso, ¿no? Porque son distintos enemigos que arman un diseño para robar la paz de Dios, para robar el entendimiento de Dios. Esto lo que hace es apagar la lámpara de Salomón. La sexta esposa era hitita, es decir, de Et, que significa terror. Los hititas, los eteos, quiere decir hijos del terror.
Eran metaleros así. Ah, no. Me lo imagino así como black metal, ¿no? Esta gente, los hititas, hacían sonar sus armas cuando iban en contra de sus enemigos. Y provocaban pánico, provocaban terror. El pánico, obviamente, es algo que roba la paz. El terror es una estrategia de las tinieblas para cerrar tu oído. Como cuando uno le preguntaban cuando era chiquitito, ¿no? ¿A qué le tiene miedo? Y el Señor te sigue preguntando como padre, ¿a qué le temes? ¿A qué le tienes temor hoy? ¿Cuáles son los temores que están en tu corazón? No te cases con el temor. Rompe esa alianza. Porque el temor lo que hace no solo es paralizarte, sino es apagar tu fe. Salomón vivió presa del terror, vivió presa del pánico. Y eso le hizo desviarse en su corazón a tal nivel, esto según lo que yo puedo ver, que termina totalmente fuera de foco. Séptimo, amorreos, los amoritas. Amorreo significa altivez, altura. Ellos vivían en montañas altas, ¿sí? Y eran de los primeros pueblos que también habitaron Babilonia, es decir, ellos conocían el sistema de Babilonia. Los amoritas o los amorreos es una manifestación de esa pirámide, de esa sigurat, de esa torre babilónica, del ego, del orgullo, de la altivez de corazón. Y si nosotros nos casamos con la altivez de corazón, también nuestro oído se seca para oír. Y lo último, Sidón. Sidón es Fenicia, ¿no? Es el lugar de la idolatría. Pero es la idolatría conectada con la economía. Los fenicios eran especialistas en la navegación, la famosa talasocracia, es decir, el gobierno sobre los mares. Y es muy interesante porque Sidón termina siendo, hoy no sé si se ve, Sidón termina siendo el altar principal, además de Moab. O sea, ustedes van a ver dos altares muy importantes. Moab, que es la perversión sexual, y Sidón. No se alcanza a ver ahí, pero dice, ahí está, perdón. Verso 5. Dice que él hizo un altar a Astarte, ídolo abominable de los sidonios, y también a Quemos, ídolo de Moab. Es decir, hay dos elementos que son los más sobresalientes de estos 8. La perversión, por un lado, de Moab, y segundo, Sidón. Y Sidón tiene que ver con esta idolatría conectada al poder económico. Y esto es muy importante porque muestra cómo el deseo del corazón se representa en las ganas de poder tener recursos. Ese es el sistema de Tiro. O sea, Sidón está conectado ¿con qué? Con Tiro. Es el deseo sencillamente de poseer. A ver, quiero marcar un punto importante. Dios quiere bendecirte en toda área de tu vida, seguro. El Señor quiere que tú seas bendito en todo ámbito. Pero primero en tu alma. ¿Sí? Primero en tu alma. Distinto es ¿qué cosa? El amor al dinero. El amor al dinero termina siendo ¿qué cosa? Un ídolo. Y Jesús dijo que no puedes servir a dos señores. O sirve a Jesús, al Señor, o sirve a Mamón, Dios de la riqueza. Bueno, aquí hay algo similar. Salomón terminó amando las riquezas.
terminó poniendo en su corazón a las riquezas como un ídolo. Entonces, el amor a la riqueza y la perversión sexual terminaron siendo los altares más sobresalientes que fueron a quitar, ¿qué cosa? El gobierno del Shalom de Dios sobre Israel. ¿Y eso qué se ve en el fondo? La falta de entendimiento en el corazón de Salomón. Y esto tristemente siguió después como un ciclo. Si uno ve después Jueces, ahí yo les puse otros versos. Los Jueces, dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, de Sidón, de Moab, de los hijos de Amón. ¿Se dan cuenta que son los mismos? De los hijos de los filisteos. Abandonaron al Señor, no le sirvieron y se encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió en manos de los filisteos. Y una y otra vez ese ciclo que abrió Salomón fue un ciclo que Israel tuvo que pelear permanentemente. ¿Qué provocó? Provocó la división del reino. Después de Salomón se divide el reino. Reino del sur, reino del norte, termina dispersándose las tribus, termina entonces un problema generacional tremendo. ¿Por qué? Porque los gigantes que tú no venciste quedan delante de tus próximas generaciones. Entonces necesitamos nosotros ser entendidos. Sin entendimiento, el pueblo perece. Sin entendimiento, se pierde el pueblo. ¿Ah? Como lo dice el libro, o sea, bueno, le he puesto hartos versos, si quieren se los mando esto, para que ustedes después lo vean con más detalle, pero hay hartos versos. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros podamos profundizar en que esto es un patrón. ¿Se dan cuenta? Es un patrón. Y nosotros tenemos la riqueza en Cristo de poder caminar en lo que Él recobró. Amén. Bueno, entonces voy a ir cerrando. Tengo más cosas, pero voy a ir cerrando porque creo que hay cosas que pueden después tratarse con más detalle. Bueno, sin entendimiento el pueblo perece, la falta de entendimiento endurece el corazón, ¿sí? Es interesante, por ejemplo, lo que habla por contraparte Daniel. Daniel capítulo 12, verso 3, un verso famoso, dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esa palabra, entendido, también viene del sacal, de Shamá, el que oye, el que escucha atentamente la voz de Dios. Dice que resplandece lo leo bien, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Esa palabra firmamento es raquía, ¿sí? O la raquia, es decir, es el lugar, son los lugares celestiales. Hay un entendimiento que viene, escuche esto, desde los lugares celestiales. Y eso abre llaves para que nosotros podamos manifestar el gobierno de Dios sobre una generación y enseñar justicia. Yo no sé si lo están agarrando, pero hay que pararse en la plataforma correcta. Y la plataforma correcta que el Señor está abriendo hoy día es ese shalom. Es el lugar de su gobierno en el cual nosotros podemos ser entendidos y enseñar justicia a una generación. Lo que tú haces día a día, guardándote en santidad, tomando decisiones que solamente el Señor está viendo y nadie más, de fe, creyéndole, movilizándote. ¿Sabe qué? Eso está dando un testimonio en las lumbreras. Eso está dando un testimonio en el firmamento. Y Dios toma ese testimonio de fe para expandirlo a través de tus generaciones. Y así como Salomón la embarró, así hay hombres de fe que caminan para traer justicia, para traer restitución, para traer recomposición. Entonces nuestro llamado es poderoso. Y Dios puede hacerlo a través de nosotros. Pero necesitamos ser entendidos. Los entendidos son aquellos a los que les fue abierto el rollo
y tienen luz para enfrentar los tiempos de conmoción. Vivimos tiempos de conmoción, vivimos tiempos de oscuridad. Que se abran los rollos delante de ti, que se abra la palabra del Señor delante de ti y puedas comer su voluntad en este tiempo. No solo en tu intelecto, puedas comerla dentro de tu espíritu. Los entendidos son una señal de justicia, son una señal de la conciencia del Cordero para una generación en tiniebla. Esos son los entendidos. Son hombres señal, son mujeres señal, que dicen: he aquí el Cordero. Y resplandecen con su testimonio de fe, resplandecen con su obediencia sencilla, resplandecen oyendo al Señor con atención, resplandecen tomando sus mandatos, resplandecen al comer de su voluntad, resplandecen y traen la luz del Señor y la apertura de un tiempo de verdad en medio de las generaciones, en momento de levantarnos como entendidos. Vamos a ir en contra de eso que vivió Salomón y tenemos que identificarlo. Tremenda palabra que él tenía en medio de su cabeza, y aún así la falta de entendimiento terminó sacándolo tan lejos. Termino con esto. Miren, Daniel, el mismo que estábamos leyendo la palabra, dice, el Señor le dice: entonces me dijo Jesús. O sea, Daniel estaba en una situación tan tremenda que el Hijo del Hombre, el Hijo del Dios vivo, se presenta delante de Daniel. Y dice que todos los que estaban con él se fueron de miedo que les dio, porque Jesús vino frente a él. Y le responde y le dice: Daniel, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste, ¿dónde? En tu corazón, ¿qué cosa? Entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Este día propone en tu corazón entender. Propone en tu corazón entender. Desde el día en que Daniel propuso en su corazón entender y humillarse delante de su Dios, el Señor escuchó sus palabras y vino. No importa cuál ha sido tu historia familiar, no importa cuáles han sido las circunstancias que han querido matar el propósito de Dios en tus generaciones. Hoy el Señor te dice: propónete a entender, proponte en tu corazón humillarte ante Él. Aun cuando hay cosas que no entiendas, aun cuando hay situaciones que están fuera de tu capacidad de procesar, muchos procesos que estás viviendo, aún con todo eso, hoy el Señor te dice: come mi voluntad, come mi palabra sobre ti, cómela, recíbela dentro de tu espíritu, recíbela en tu corazón, para recibir la fe que nos permite entrar en ese shalom. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos ante ti. Honramos tu nombre. Padre, tantas cosas que tú has visto dentro de nosotros. Hoy queremos pedirte perdón por la falta de entendimiento. Perdónanos por ser chúcaros contigo, por querer hacer a veces las cosas fuera de tu voluntad, y eso ha traído conflictos en nuestra alma. Hay cosas que solo tú conoces, Señor, que nadie más ve. Y este día, Padre, venimos a exponer una vez más todo lo que somos. Señor, tú eres tan poderoso y eres tan grande, y al mismo tiempo tan cercano.
tan lleno de amor y misericordia, que nada te es oculto. Y venimos con sed, con hambre de ti, a decirte: Padre, perdónanos porque yo y mi generación hemos pecado, Señor. Porque yo y mi generación hemos sido muchas veces falta de entendimiento y nos hemos casado como Salomón le pasó. Quizás con la esclavitud, quizás con la perversión, con el terror, con la altivez. Tantas cosas que vienen a cerrar mi oído delante de ti, Padre. Te pido perdón este día. Porque no solo es una actitud mía, sino yo y mis generaciones, como decía Nehemías, Señor, como se levantó un día Daniel. No es solo por mí, Señor. Yo y mi casa hemos pecado. Yo y la casa de mis padres muchas veces hemos ido fuera de tu propósito. Y venimos, Señor, a decirte: mira las heridas del alma, los amonitas que a veces, ese rechazo casi crónico con el cual he batallado, Señor, aquí está. Vamos, comienza a presentarle, abre tu boca al Señor. Vamos a presentarle a cada uno de esos enemigos que se ha levantado tantas veces para robar el shalom, para ir contra el shalom. Y el Señor trae hoy la paz que sobrepasa el entendimiento. Padre, venimos contra todo pacto, toda alianza que se ha hecho con la esclavitud egipcia, con depender de los hombres, depender de un trabajo, depender de lo que hay en otras fuentes que no eres tú, Señor. Hoy queremos pedirte que tú nos limpies y saques el yugo de nuestras cabezas. Todo yugo que no es tu yugo, Padre. Todo yugo pesado, todo yugo de esclavitud, en el nombre de Jesús renunciamos ahora a ello. Yo renuncio en el nombre de Jesús, Señor, al pacto con la esclava, con Egipto, Señor. Y recibo de ti la libertad. La libertad que viene de ti, Señor, porque soy tu hija, porque soy tu hijo, Señor, porque tú me llamaste, porque me apartaste para ti, en el nombre de Jesús, Yeshua. Padre, y vengo, Señor, a recibir de ti, Señor, la gracia que hay para los hijos. Señor, vengo a quebrar todo pacto con Moab, con la perversión sexual, con las distintas áreas que están conectadas con abusos, con inmoralidad, con pornografía, fornicación, adulterio. Cada uno de esos altares que se han levantado en medio de las generaciones y vinieron para tratar de torcer el llamado de ser santo, porque tú eres santo. Vengo a desconocer esa alianza en mis generaciones. Vengo a desconocer ese pacto en el nombre de Jesús, Yeshua el Señor, por medio de tu sangre. Y rompo toda circuncisión que se hizo con Moab, para Moab. Y digo, Señor, una vez más, tu sangre y tu pacto, que es mayor y es más alto, habla vida y libertad. Venimos, Señor, a quebrar todo lo que está conectado con Amón, con los amonitas, con las heridas del alma, que ha traído falta de entendimiento por compararse, por el rechazo, por tratar de ser algo que no somos en la medida de esas heridas, la falta de perdón,
las cuestiones que necesitamos hoy exponer, todas esas heridas infectadas en el corazón por la falta de perdón. Hoy recibimos de ti, Señor, el bálsamo de Galaad. Recibimos el aceite que viene de Sión, que sana, que venda las heridas. Padre, venimos a quebrar todo pacto con Siria. Aquellos que amenazan, aquellos que levantan sitios, que levantan campamentos alrededor de tu pueblo. Enemigos silenciosos que maldicen la tierra. Salen a luz ahora. Salen a luz. Todos aquellos emisarios de las tinieblas que han querido venir a robar la fe, a traer confusión e incredulidad, en el nombre de Jesús, se rompe el sitio, se rompe ahora, se rompe. Es descubierto el campamento de los sirios a nuestro alrededor, en el nombre de Jesús, Señor. Y se abren nuestros ojos para ver los ejércitos celestiales a nuestro alrededor. Padre, venimos a quebrar todo pacto y alianza con Edom, con la Idumea, la mezcla que trae además persecución a la simiente de Dios. Cada una de las áreas donde hemos vendido tus promesas, donde hemos tratado de ajustar tu palabra con la tiniebla, donde hemos tratado de dejar espacios grises. Yo pido, Padre, que tu luz y tu sangre hablen mayor este día. Y recibimos de ti, Señor, la libertad de toda mezcla, aún en la sangre, aún en el corazón. Toda mezcla, Señor, que Edom quiso traer para levantar un gigante frente a nosotros. Te pedimos perdón, Señor. Padre, venimos a desconocer toda alianza con los hititas, con Het, con aquellos que significan terror, los hijos del terror. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Todo el pánico, todo el miedo, todos los temores asociados al imperio de la muerte hoy día, Señor, venimos en contra de ellos en el nombre de Jesús, a callar sus bocas. Y son acallados ahora. Son acallados, Señor. Aquellos que atemorizan, que infunden terror, son acallados. Y levantamos, Señor, nuestras vidas como hijos. Nos paramos en la roca más firme y más fuerte. Decimos, no nos pueden mover de ahí. Desconocemos, Señor, todo pacto, toda contratación con los amorreos, con los altivos, aquellos que moran en las alturas de Babilonia. Señor, venimos a decirle a nuestra alma, humíllate delante del Señor, tu Dios, y camina en su justicia, camina en su mandamiento. Toda altivez de corazón, todo lo que vino, Señor, por causa de nuestros propios méritos o de nuestras propias fuerzas, te pedimos perdón este día y te decimos, libéranos, Señor, del orgullo, del endurecimiento de corazón, de creernos sabios en nuestra propia opinión. Te pedimos perdón este día y decimos que dependemos absolutamente de ti. Sujetamos nuestro corazón a tu dirección. Padre, venimos a romper finalmente todo altar, todo pacto con Sidón, con los fenicios, Señor, con la idolatría conectada al poder económico, todo ese amor a las riquezas que trae ídolos, que levanta ídolos. Padre, tú eres nuestro proveedor. Tú eres quien trae la semilla, quien trae el agua, quien prepara la tierra. Eres tú, Señor, eres tú. Y te pedimos perdón, Señor, por todo lo que trae amor a las riquezas,
Arrancamos de nosotros, Señor, todo pacto con Mamón, todo pacto con Sidón. Hoy día se echa por tierra. Y decimos, todas nuestras fuentes de provisión vienen de ti, Señor. Tú eres nuestro Rey. Tú eres quien trae el pan. Tú eres quien trae la semilla, la abundancia. Tú eres, Señor. Padre, ir presentando este diseño delante de ti, este antidiseño de las tinieblas que vino a querer robar la paz que sobrepasa el entendimiento. Hoy, Padre, recibimos de ti, recibimos el shalom. Entramos en tu shalom, entramos en tu shalom. Con todo nuestro ser entramos ahí, Señor, en tu gobierno. Tu gobierno, y nuestro oído está atento, nuestro oído se abre a ti, Señor, y tomamos esta palabra desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte. He venido delante de ti y disponemos nuestro corazón para entender y humillarnos a ti, Señor. Recibimos de la luz de tu justicia. Se expande por medio de los entendidos que ministran generaciones. Oh Señor, te decimos, mi pacto es contigo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mis generaciones serviremos al Señor. Recibo de tu paz que sobrepasa el entendimiento, que gobierna sobre el entendimiento. Aquí estoy para oírte, obedecer tus palabras. Padre bueno, Padre fiel, Padre eterno. Aleluya. Sí, Señor.